al 7. Yo sé que ya lo leyeron, pero vamos a leerlo de nuevo. Hechos 6, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La Reina Valera dice: no es justo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación o de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, gracias por tu palabra. Bendito Dios, habla nuestras vidas, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Y tú eres el único, Señor, que por medio de tu palabra tienes todo el poder de llamarnos al arrepentimiento y atraernos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén, amén. Bien, el título de este sermón es Los ministerios de la palabra y la oración. Ese es el título que lleva este estudio bíblico, los ministerios de la palabra y del servicio. Los ministerios de la palabra y del servicio. Ese es el título, ¿verdad? Y a la luz de las Escrituras nosotros vemos que la Biblia nos presenta una estructura, por así decirlo, eclesiástica. ¿Qué significa eso? Que hay unos líderes, ¿verdad? Cristo, que es el rey, cabeza de la iglesia, y el Señor ha designado, ¿verdad?, un cuerpo de liderazgo. Y eso puede volverse en algunas iglesias un poquito como complicado, la estructura, ¿verdad? Y a veces hay personas que les es difícil someterse a ciertas estructuras. Y por allá ocasionalmente alguien puede decir: hombre, necesitamos volver a la simplicidad, o poder volver a la iglesia primitiva, dicen algunos, ¿no? Podemos volver otra vez como a la estructura. Y sí, sabemos que hay sabiduría en poder estudiar acerca de cómo inició la iglesia en el libro de los Hechos. Pero también sería engañoso en un sentido. O sea, por un lado, hay algunas personas que no quieren aceptar que hay una estructura de la iglesia, pero por otro lado hay otros que complican, ¿verdad?, el asunto. Y es una estructura bastante complicada, difícil, ¿verdad?, dentro de lo que es la iglesia. Pero obviamente la palabra de Dios sí nos presenta una estructura muy clara. Porque si realmente nosotros seguimos a Cristo, Él es el rey cabeza de la iglesia, pero Él ha dejado, ¿verdad?, a un grupo de servidores para que, por así decirlo, pastoreen, apacienten la grey de Dios, dice la Escritura. Así que la iglesia primitiva comenzó al principio con poca estructura, ¿verdad?, al principio. Sin embargo, a medida que la iglesia fue avanzando, fue creciendo, fueron surgiendo necesidades, y la iglesia necesitó pues también a otras personas que hicieran parte de los servidores de la iglesia. Y los mismos apóstoles, que eran los representantes del Señor Jesucristo,
con esta autoridad dada por el mismo Señor Jesucristo, ellos establecieron estructuras que hoy nosotros estamos siendo beneficiados por esa estructura. Bueno, si seguimos realmente esa estructura y si estamos de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Así que en este pasaje que acabamos de leer, nosotros aprendemos que Cristo edifica su iglesia y que lo hace mediante ministerios de la palabra y mediante ministerios de servicio. Palabra y servicio. Y lo primero que vemos del versículo 1 al versículo 4 es el ministerio de la palabra. No había, o más bien, nosotros vemos que los apóstoles son los que dicen, bueno, el Señor nos ha llamado a nosotros como ministros de la palabra de Dios. Pero al comenzar Hechos capítulo 6, nosotros debemos recordar lo que ya vimos en Hechos capítulo 4. ¿Qué vimos en Hechos capítulo 4? Bueno, la manera en la que la iglesia, antes de hablar del ministerio de servicio, debemos recordar que en Hechos capítulo 4 la iglesia repartía, ¿sí?, a los necesitados, a las personas que no tenían alimentos, que tenían dificultades, que incluso a veces posiblemente no tenían, ¿verdad?, para comer. Y a través de la iglesia estaba apoyando a esas personas necesitadas. Cuando vimos el capítulo 4, versículo 34 al 37, dice literalmente que no había ningún necesitado. Y dice, ¿por qué? Porque traían el precio de lo vendido, personas, y ya vimos también en Hechos capítulo 4 y capítulo 5 que esto fue algo voluntario. No fue que el pastor o los apóstoles estaban estableciendo unas normas humanas y diciéndole a la gente que trajera el dinero y que pactaran con Dios y todo el asunto que ya conocemos actualmente, ¿no? No, hermanos, fue una obra generosa del Espíritu Santo. La gente traía para apoyar a los necesitados. Dice que traían el precio de lo vendido, lo ponían a los apóstoles. Los apóstoles en ese momento eran los encargados de poder administrar de acuerdo a las necesidades que tenía la iglesia. Ese era el principio, ¿no? Los apóstoles estaban supervisando cómo se estaban distribuyendo las ayudas a aquellos hermanos necesitados. Y ese sistema, de alguna manera, en un principio estaba funcionando bien, ¿verdad? Los apóstoles se encargaban de supervisar y de estar pendiente de cómo se distribuía el asunto. Pero a medida que la iglesia fue creciendo, comenzaron a haber desafíos dentro de la iglesia. Si ustedes recuerdan, se había hablado en Hechos capítulo 1 de la promesa del Espíritu Santo que iba a llegar y estaban esperando la promesa. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas personas eran? 120 personas en Hechos capítulo 1. 120 personas esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero luego en Hechos capítulo 2, si ustedes recuerdan, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, se derrama y entonces Pedro se levanta y predica, ¿cuántas personas se convierten? 3,000 personas, la primera predicación. Y luego en la segunda predicación, ¿cuántas personas se convierten? 5,000 personas en Hechos capítulo 4. Así que entonces la iglesia había crecido bastante, ¿no? O sea, más de 8,000 personas. Era una congregación gigante. Pero era una congregación muy numerosa en ese momento, no por las estrategias de los apóstoles, era la obra del Espíritu Santo en la vida de esa iglesia, ¿verdad? En la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero a medida que la iglesia fue creciendo, como dije, comenzaron la iglesia a tener desafíos. Todas las iglesias, hablando de iglesias locales, como por ejemplo Calvary, todas las iglesias locales, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, tienen desafíos. Y la iglesia primitiva tuvo sus desafíos a medida que iba creciendo. ¿Qué ocurría? Según Hechos capítulo 6, los primeros versículos. Bueno, dice que comenzaron a quejarse. ¿Quiénes se quejaban? Según el texto. Hechos capítulo 6, comenzaron a multiplicarse el número de los discípulos y surgió una queja de parte de los judíos helenistas. ¿Quiénes eran esos judíos helenistas? Bueno, esas personas eran judías, ¿verdad? Algunos habían sido
dispersados, ¿sí? Eran judíos, pero tenían una cultura griega, ¿sí? Eran judíos, pero con una cultura griega. Y estos judíos estaban quejándose en contra de los judíos nativos. Entonces los judíos helenistas tenían una cultura griega, y estos judíos estaban fuera de Israel, ¿verdad? Pero los judíos nativos, es decir, los judíos de habla aramea, que habían sido criados ahí, ¿verdad?, en Israel, obviamente, ¿verdad?, estas personas, al parecer, tal vez, el texto no lo dice, no estaban siendo de pronto como intencionales en que vamos a darle primero a las viudas nuestras, ¿verdad?, las viudas nativas, y luego le damos a las viudas estas helenistas. No dice el texto, pero aquí sí lo que vemos es que había de alguna manera un choque cultural. Por ejemplo, los judíos helenistas, aunque se dice que en ese momento el idioma griego, que era el griego koiné, el griego común, era el idioma internacional, como hoy por ejemplo el inglés, ¿verdad? Se pensaba que, bueno, muchos podían hablar inglés, pero no todos hablaban, griego, pero no todos hablaban fluidamente, ¿verdad?, el griego. Entonces imagínense, por un lado, estos judíos helenistas, por otro lado, los judíos de habla aramea, que también hablaban hebreo. Entonces había de alguna forma una situación ahí cultural. Tal vez no había una comunicación efectiva de cómo era que se estaban distribuyendo los alimentos y el apoyo. Pero muchas de estas viudas, si ustedes recuerdan también, en la Biblia, las viudas no tenían ingreso propio, las viudas dependían de un familiar o incluso de caridad. Ustedes van a leer, por ejemplo, en Primera de Timoteo, creo, si no me equivoco, me corrigen por ahí. Primera de Timoteo capítulo 5, se habla de incluso de cómo se iba a entregar pues también a las necesitadas, a las viudas necesitadas, y había un listado de mujeres viudas. Y el apóstol Pablo coloca unos requisitos ahí para poder ayudar a esas mujeres viudas. Entonces esas mujeres viudas tenían familiares. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir, mira, los familiares, por favor, ayuden a estas mujeres viudas. ¿Por qué? Ellos no tenían un ingreso propio y era uno de los grupos más vulnerables, eran las viudas. Allí en Santiago capítulo 1 se habla, ¿verdad?, de poder ayudar a las viudas, a los vulnerables. Pero el punto es que vemos en Hechos capítulo 6, versículo 1, que los judíos se quejaron. Ellos se quejaron en contra de los judíos nativos porque sus viudas estaban siendo desatendidas. Nuevamente, posiblemente no era que los judíos nativos estaban siendo intencionales en desatender a las viudas griegas, sino tal vez por la cultura, tal vez no había un sistema tan estructurado para poder entregar los alimentos o las ayudas que ellas necesitaban. Pero lo que sí vemos es que, según los versículos, versículo 1, se habla de una queja, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dice que hubo una queja. Y es interesante que esa palabra queja hace referencia en un sentido a que hubo murmuración. Hubo murmuración. Y sabemos a la luz de las Escrituras que la murmuración es un pecado. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que murmuraron en contra de Moisés. ¿Sí recuerdan, verdad? Murmuraron en contra de Moisés, el hombre que Dios había levantado para libertar al pueblo de la esclavitud. Es la brisa, no se preocupen, ¿verdad? Estamos aquí. Pero probablemente entonces había un problema de administración real debido al rápido crecimiento de la iglesia. O sea, la iglesia había crecido y bueno, había muchas mujeres necesitadas. ¿Cómo podemos ayudar a todas y de alguna manera crear algún sistema que fuera como que tan rápido para todas? Pero hubo murmuración. ¿Y cuál es el antídoto para la murmuración? Bueno, ¿cuál sería el antídoto? Bueno, la oración.
la oración y la comunión, ¿verdad? Oración y comunión es el antídoto para la murmuración. En vez de quejarnos, bueno, es mejor orar. Es mejor orar, Señor, y traer tu petición delante de Dios. Es mejor buscar la comunión, ¿verdad? Pero, bueno, estos hermanos se estaban quejando. ¿Y cómo responden los apóstoles frente a esta situación? ¿Qué dicen los apóstoles frente a esta situación? Bueno, los apóstoles responden siendo guiados por el mismo Señor. Responden y presentan un modelo, si pudiéramos llamarlo de esa manera, un modelo de liderazgo piadoso. Ellos presentan un modelo de liderazgo piadoso. Y vemos, amados hermanos, que el liderazgo actual enfrenta las mismas tentaciones que enfrentaron los apóstoles en ese momento. Que de hecho nosotros no somos una iglesia tan grande, somos una iglesia pequeña todavía, pero enfrentamos también desafíos como iglesia. Yo no conozco mucho a veces de cuáles serán las quejas de los hermanos, ¿verdad? Algunos son valientes y se acercan al liderazgo y preguntan y obviamente reciben pues también respuestas, ¿no? Pero ¿cuál es la naturaleza nuestra a veces cuando hay una situación difícil? No decir nada, no decimos nada, o sea, al liderazgo. Pero es posible que vamos y compartimos con otras personas, ¿no? Y no vamos a la fuente, ¿no? Y eso se convierte en murmuración. Pero ya vimos entonces que el antídoto, ¿cuál será el antídoto? Oración y comunión. Y yo puedo ir y acercarme al hermano y acercarme a la persona de frente con valentía y poder hablarle y poder expresarle, ¿sí? Siempre recuerdo una hermana muy querida que se congregó acá por un tiempo y de repente un día no la vimos más y la llamamos y le escribimos y un montón de cosas. No les estoy exagerando, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que pasó más de un año. Y por allá, después de un año, me enteré que la hermana un día dijo, no, lo que pasa es que yo me fui de la iglesia porque es que yo sentía que a la iglesia le faltaba amor. Pero cuando tú te acercaste, o de pronto quizás a veces pasa así, que tú te acercas a un hermano y de pronto pues posiblemente no tienes tanta familiaridad con ese hermano, ¿verdad? Pero no significa que la congregación no tenga amor. Es posible que tú puedas tener una apreciación por algo que tú viste, pero deberíamos acercarnos, ¿no? Y hablar y compartir. Pero aquí vemos que ellos se quejaron. Entonces la pregunta válida sería, ¿quiénes tenían razón aquí? O sea, ¿estos judíos helenistas tenían razón en quejarse? Bueno, posiblemente sí, ¿verdad? Sus viudas estaban siendo desatendidas, pero ellos debieron tal vez llegar a los líderes, buscar una solución, pero comenzaron tal vez a quejarse. Y vemos entonces que la queja es un pecado, pero los apóstoles traen entonces aquí un modelo bíblico de liderazgo piadoso. Y nosotros como líderes, como servidores, siempre somos tentados a desanimarnos y poder paralizarnos a veces frente a las situaciones, ¿verdad? Que aparecen dentro de la comunión de la iglesia. ¿Sí? Estos líderes no se desanimaron, los apóstoles estaban ahí siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero no solamente, hermanos, el liderazgo enfrenta desánimo, sino también, por ejemplo, cuando alguien lanza una murmuración o algo, es posible, ¿verdad?, que uno pueda tomar la crítica de manera personal, ¿sí? Como que, wow, o sea, mira, este hermano me está criticando a mí de manera personal. O lo otro es, otra tendencia es poder acaparar la responsabilidad. Y yo creo que tengo que reconocer ahí, a veces como líderes, nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Y queremos tratar de hacer todo para que todo el mundo esté bien, ¿verdad?
que tengan un pastor. Siempre me dice mi esposa, tú quieres ser amigo de todo el mundo y caerle bien a todo el mundo, pero por más que tú quieras hacer eso, va a haber gente que tú no le vas a caer bien. Y es verdad, así es. Pero los apóstoles aquí no huyen frente a la situación de la iglesia, sino que, ¿qué hacen ellos? Ellos convocan a la congregación. Y miren esto, tremendo, ¿no? Convocan a la congregación, convocan al pueblo de Dios. ¿Y qué dicen? O sea, hay una necesidad, pero ellos dicen en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué significa eso? No es justo, no es como una queja, no es algo pecaminoso. No es justo significa no agrada a Dios de acuerdo a prioridad. Es decir, esto no agrada a Dios de acuerdo al llamado que Él nos ha dado. ¿Qué significa? Hermanos, que el liderazgo de la iglesia debe de tener una prioridad. Sí, hay muchas cosas, ¿verdad?, en el tema de pastorear la iglesia, de liderar la iglesia. Pero, ¿qué es lo más importante? Según el texto, los apóstoles dicen no es justo, es decir, no es agradable a Dios de acuerdo a nuestro llamado. O sea, Él no está diciendo que no es importante poder servir a los necesitados. Él está diciendo que de acuerdo al orden de prioridades, hablando en sentido espiritual, el liderazgo está llamado a el ministerio de la palabra, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Convocan a la iglesia y entonces en el versículo 3 dice, buscad de entre nosotros, ¿a quiénes? Varones de buen testimonio. Esto sí que me gusta. Mire que no dice, ay, tenemos tremenda necesidad en la iglesia. ¿A quién buscaremos? Hermano, ven tú que no estás haciendo nada aquí, ven para que sirvas aquí, porque estamos aquí sin servidores, ¿verdad? Ayudadores. Tenemos tal necesidad que ven tú y para que sirvas acá. No. Los apóstoles dijeron, buscad entre nosotros, y dieron un número. ¿A cuántos? A 7 varones. Y miren las características: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, varones de buen testimonio, ¿verdad? Hombres de Dios, del Espíritu Santo y personas sabias. Y uno dice, wow, tremendo, ¿no? Esto de servir también, de poder servir, se requiere de llenura del Espíritu Santo. Se requiere de sabiduría, se requiere de ser de buen testimonio también. Luego entonces vemos aquí la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Dicen los apóstoles. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 4, ¿verdad? Nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Vemos entonces, hermanos, aquí el orden, ¿verdad? Primero que la oración y la palabra. No es que la oración sea superior y la palabra sea inferior, o que la palabra sea superior. No, hermanos, vemos aquí un complemento. La predicación de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios, tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que ver con la predicación expositiva de la palabra de Dios cada domingo. Tiene que ver con la defensa del evangelio. Cuando vienen lobos, cuando vienen falsos maestros, necesitamos de hombres de Dios que puedan hacer defensa del evangelio. Entonces se requiere de hombres de la palabra de Dios. Amén. Y por eso entonces vemos aquí un complemento, gente apoyando el ministerio. ¿Por qué? Porque es necesario que los pastores, que los maestros estén dedicados al ministerio de la palabra de Dios. En cuanto a orden de prioridad, la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántas horas pueden tardar algunos predicadores para preparar su sermón, porque no solamente es un ejercicio académico
de poder mirar el texto, de poder estructurar el texto, de poder mirar los énfasis del texto, de poder escribir, de hacer un trabajo académico, sino también de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Señor, guíame, ayúdame, quiero predicar tu palabra, Señor. Siempre a veces mis hijos, a veces, ¿no? Que estamos en la casa hablando, ¿no? Ellos siempre estuvieran aquí y me dijeran, oh, papá, siempre sacas aquí unas anécdotas de nosotros. Pero siempre mis hijos a veces me dicen, oh, papá, ya nosotros sabemos cuando tú vas a llorar, cuando estás predicando, ¿verdad? Pero no es que yo diga, uy, este texto está bacano, hoy me voy a echar una llorada en la predicación, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero justamente el ministerio de la palabra de Dios tiene que ver no solamente con venir aquí, traer una enseñanza y chao y todo el mundo, ¿no? Sino también cómo la palabra de Dios obra en nuestras vidas, cómo nosotros estamos convencidos de esa palabra y cómo obviamente por la obra del Espíritu Santo aplicamos la palabra de Dios y exhortamos al pueblo de Dios, ¿verdad?, a que se alineen de acuerdo pues a las Sagradas Escrituras. Entonces no es un trabajo mecánico, académico, está la obra del Espíritu Santo. Hay un ejercicio y alguien decía, por ejemplo un pastor decía, que el buen chef o el buen cocinero no es el que en algún momento atina, ¿verdad? Y dice, uy, hoy sí te quedó chévere el plato, ¿no? Ese no es el buen chef. El buen chef es el que siempre está cocinando, siempre está creando algo y siempre, ¿verdad? Como que, uy, este tipo cocina bien, ¿no? Siempre tú quieres degustar de los platos que prepara ese chef, ¿verdad? El trabajo de la predicación de la palabra de Dios, no porque lo digamos los predicadores, sino el Señor lo dice, que Dios nos está llamando a nosotros para que seamos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Pero para uno usar la palabra de verdad, uno necesita orar y uno necesita estudiar la palabra. Amén. A veces mi esposa y mis hijos me dicen, pa, pero ya tú te sabes eso, ¿por qué te veo estudiando otra vez? Dice, no, yo no me sé eso. Yo no me sé eso, yo estoy estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios. Y yo me imagino que obviamente el pueblo de Dios también estudian la palabra de Dios para poder crecer. Pero especialmente los pastores, los predicadores, los líderes que predicamos la palabra de Dios, tenemos que pasar tiempo estudiando la Biblia, no solamente para traer la enseñanza del miércoles, del domingo, sino para defender en un sentido como servidores del Señor, como discípulos y como obviamente ovejas del buen pastor, que el buen pastor obviamente es el excelente pastor que entregó su vida por nosotros, y nosotros como buenos pastores, como buenos discípulos del Señor, tenemos que también defender a las ovejas de los lobos, de las fieras que vienen, ¿verdad? Entonces por eso, hermanos, se dedica tiempo estudiando. Y ustedes deben de, con la guía del Espíritu Santo, también discernir, ¿no? Como lo veíamos el domingo. Ustedes disciernen cuando alguien viene y les predica la palabra de Dios. Ustedes pueden ver por las Escrituras, oye, me están enseñando la palabra de Dios, o me están engañando, o me están pues aquí inventando una cantidad de cosas que yo no veo en la palabra, ¿verdad? Pero luego vemos entonces, aparte del ministerio de la oración y la palabra de Dios, que los líderes necesitamos estar ahí, ¿verdad? En la oración, en la palabra de Dios. Y aquí vemos la palabra de Dios en un sentido, se predica al público, a la audiencia, pero la oración no solamente es una oración cuando oramos aquí corporativamente, sino que también necesitamos orar privadamente, en secreto, también orar a nuestro Dios, ¿sí? Para que el Señor nos siga sosteniendo y guiando. Pero vemos ahora también el ministerio del servicio, en Hechos 6, del 5 al 7. Y miren que cuando surgió esta necesidad, esta queja, entonces los apóstoles trajeron una propuesta a la congregación. Miren eso, los líderes trajeron una propuesta a la congregación y la congregación fue la que eligió ¿a cuántos hombres? 7 hombres.
Y es que interesante, algunos estudiosos dicen que los nombres de estos líderes, todos eran de origen griego. ¿Por qué? ¿O estaban ahí envueltos en esa cultura griega? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, por la situación que estaba pasando. Ellos iban a poder comunicar efectivamente cuál era la situación. Ellos iban a poder organizar y poder distribuir bien, ¿verdad? Y de esa manera pues la iglesia iba a estar satisfecha toda. Y de esa manera pues también se le iba a dar honra al Señor. Eligieron a 7 hombres, todos con nombres griegos. Y entonces los presentaron a los apóstoles. La congregación eligió a estos 7 hombres, y miren ustedes también algo aquí bien interesante. O sea que la congregación podía identificar. No fue aquí que este era amigo del pastor y el pastor lo llamó, ¿verdad? No, tú eras uno de los míos y tal, no te quiero, echa para acá, ven, para que sirvas. No. O sea, la iglesia podía darse cuenta y decir, oye, mira, este hermano, o sea, la iglesia eligió. Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles lo que hicieron entonces fue ordenar a esos hombres de Dios. Y aquí, aunque no aparece, por así decirlo, la palabra diácono, como que eligieron a 7 diáconos, sin embargo, la labor que ellos estaban haciendo era una labor diaconal, una labor de servicio. Por eso es que algunos creen que aquí fue donde surgió el diaconado. Pero miren ustedes que aquí el diaconado se ordena de manera oficial. Se ordena de manera oficial a 7 hombres, ¿verdad? Y después de elegir a estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos aprobaron, tanto la iglesia, los apóstoles también aprobaron, y luego oraron por estos 7 hombres. ¿Y qué más hicieron? Y les impusieron las manos. Esta imposición de manos no es como algunos piensan, que es que impusieron las manos y algo mágico ocurrió en la vida de estos hombres. No, es el orden, simplemente. Es un orden donde vemos como la diestra, ¿no? Donde los líderes están recibiendo a estos hombres y están aprobando a estos hombres como servidores oficiales dentro de la iglesia. Y esa oración es pidiendo al Señor para que Dios capacite a estos servidores. Entonces miren ustedes aquí, hermanos, cuando el ministerio de enseñanza de la iglesia está haciendo una buena labor, obra del Espíritu Santo, pero el resto de la congregación están sirviendo de acuerdo a su llamado, ¿qué ocurre? Naturalmente, espiritualmente. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Los apóstoles, oración, palabra, todo el cuerpo de Cristo sirviendo. Aquí pues los diáconos en representación de la iglesia. Y lo que vemos es que la iglesia siguió creciendo. Ahí está el texto. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Oye, pero ya tenían más de 8,000 personas. Y aquí comenzaron a crecer más. Y no solo eso. También muchos de los sacerdotes, aquí fariseos y escribas, obedecían a la fe. El crecimiento entonces vemos que ocurre en 2 sentidos. Es decir, más discípulos se agregaban, la palabra de Dios estaba creciendo y más discípulos se estaban añadiendo, o sea, más personas estaban siendo alcanzadas, pero también la iglesia estaba creciendo en profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo, ¿verdad? Todo si pudiéramos llamarlo, esta estructura eclesiástica, este llamado de Dios. O sea, cuando toda la iglesia está en sintonía, hermanos, y todos estamos sirviendo, ¿qué ocurre? La iglesia crece. Bueno, Dios es el que da el crecimiento. Pero aquí vemos, la iglesia crece, vienen más discípulos, pero además de eso, crecen
espiritualmente. Profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque los creyentes están siendo edificados. Porque la gente está recibiendo pues también la atención. Y vamos a ver más adelante que la iglesia entra en un periodo de persecución. Pero sin embargo, ni el desorden interno ni la persecución detienen el avance de la obra del Señor Jesucristo. Así que vemos entonces claramente, amados hermanos, aquí el ministerio de la palabra de Dios y de servicio, ¿verdad? Y como resultado, cómo la palabra del Señor crece. Así que entonces, en conclusión, hermanos, ¿quién edifica la iglesia? Cristo edifica la iglesia. ¿Y cómo edifica Cristo la iglesia? Mediante ministerios de la palabra, es decir, oración y predicación de la palabra, pero también ministerios de servicio. Ministerios de servicio. ¿Dónde estás sirviendo tú? El servicio no solamente es, ¿verdad? Aquí, acá arriba o aquí enseñando. Aquí vemos en este caso diáconos sirviendo a las mesas. Y ustedes van a notar, bueno, si leen juiciosamente el libro de los Hechos, que muchos de estos diáconos eran predicadores. Por ejemplo, el caso de Esteban, era un predicador de la palabra de Dios. Y era un diácono que servía a las viudas que tenían necesidad. Eran hombres con llamados extraordinarios, como Felipe también. Era uno de los diáconos. Entonces este pasaje nos muestra que Cristo gobierna su iglesia con sabiduría, mediante el ministerio de la palabra y el ministerio de servicio. ¿Cuál de los dos es más espiritual? Los dos. Es un complemento para el crecimiento de la iglesia. Porque si tenemos buenos maestros, pero no tenemos servidores, gente que esté preocupada y apoyando el ministerio, bueno, vamos a tener aquí buenos maestros solamente. Pero necesitamos, ¿verdad? Servidores. Ambos son necesarios para poder obviamente ver la iglesia avanzar. Así que pídale al Señor en oración, pídele al Señor en oración cómo usted puede servir a la iglesia local para que el nombre de Cristo sea glorificado, pero también para que el pueblo de Dios sea bendecido espiritualmente, para que la palabra de Dios siga creciendo, para que la iglesia siga siendo edificada. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, oh Padre, por tu palabra. Oh Señor, sabemos que tú eres el que llamas estos ministerios o servicio de la palabra y de diaconado, Señor. Señor, todos somos llamados a poder servir a tu cuerpo. Ayúdanos a poder ser efectivos, Señor, en el llamado que tú nos estás haciendo, a poder servir de manera intencional, que así como la iglesia pudo reconocer a estos hombres, los demás creyentes puedan reconocer los dones de servicio que tenemos, Señor, y podamos nosotros poder servir, Señor, a tu cuerpo. Ayúdanos, y en nuestra oración, Señor, en esta noche, que tu iglesia Calvary pueda crecer. Permítenos, Señor, poder crecer si es tu buena voluntad, numéricamente, Señor, mientras nosotros hacemos lo que tú nos has llamado a hacer, a predicar tu palabra y a servir. Pero también, Señor, permítenos crecer en profundidad espiritual, permítenos crecer en madurez, en sabiduría, Señor. Oh, ayúdanos, te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Llévanos, Señor, en tu bendición a nuestros hogares y permítenos, Señor, poder estar acá el próximo domingo, Señor, conforme a tu buena voluntad, temprano, para seguir honrando tu nombre y seguir alabándote. Te damos gracias, en Cristo oramos. Amén. Amén.